Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda a su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más por estas redes. En esta ocasión, como dice el título, vamos a estar hablando acerca del tema el secreto que David tenía pendiente, pero que Saúl olvidó. El secreto que David mantenía presente, pero que Saúl olvidó. Y vamos a estar leyendo Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 36, dos versos. Dice así la palabra del Eterno. Pero David respondió a Saúl: tu siervo es pastor de las ovejas de su padre. Y si viene un león o un oso y se lleva algún cordero del rebaño, salgo tras él y lo apaleo y se lo quito de la boca. Y si me ataca, lo agarro por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Sea león o sea oso, tu siervo lo ha matado. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Vamos a dejarlo hasta ahí. El secreto que David tenía pendiente, pero que Saúl olvidó. El reino de Israel tuvo su gran apogeo durante los tres reyes principales, lo que se conoce como el Reino Unido, llámese Saúl, David y Salomón. Pero en este estudio vamos a basarnos solamente en el reinado de Saúl y su sucesor David. Saúl fue escogido como el primer rey de Israel legalmente hablando. Dios escogió a Saúl para que éste gobernase sobre su pueblo. Y esto a petición del pueblo, ya que Dios, desde que Israel entró a la tierra prometida, se manejaba a través de jueces. Luego de la muerte de Josué y toda esa generación, se manejaba a través de jueces. Luego el pueblo, cuando Samuel ya es viejo, Samuel intentó pues dar seguimiento a este legado a través de sus hijos, pero la Biblia declara que los hijos de Samuel no caminaron como caminó Samuel, o sea, no seguían los mandamientos de Dios. El pueblo y los ancianos no estaban contentos con la decisión de Saúl de que sus hijos pues siguieran el legado de su padre, ya que no lo hacían. El hecho de que en una ocasión el pueblo le reclamó a Dios que quieren un rey como las demás naciones. Samuel llora ante esta petición porque Samuel comprende lo que esto conlleva. Dios le dice a Samuel: no llores, vamos a darle un rey, pero eso sí, le vamos a dar un rey y como rey tendrán una persona que llevará a sus jóvenes a la guerra, abusará de ellos. Todo lo que hace cualquier rey de las naciones lo hará este rey. Pues nada, es ungido Saúl como rey de Israel. Pero lo que conocemos la historia de Israel, sabemos que Saúl no caminó en los caminos del Señor como Dios mandaba. Saúl, a pesar de ser ungido por Dios, hacía lo que le venía en gana. Bueno, la historia más famosa es cuando Dios manda matar a los amalecitas, a los enemigos de Israel, y pues Saúl guarda lo mejor del ganado, inclusive deja con vida al principal que debía matar, que era el rey, y las ovejas las guarda para hacer holocausto a Dios. Cuando Samuel va a ver lo que ha pasado, pues escucho un bramido de ovejas, a lo que pregunta Samuel: ¿qué es el bramido que yo escucho? Y Saúl responde: lo he guardado para hacer holocausto al Señor. Entonces Samuel le dice: pero es que ¿cuándo vas a aprender a obedecer la palabra de Dios? ¿No te has dado cuenta, no has comprendido que es mejor la obediencia a Dios que los muchos sacrificios? El hecho es que Samuel le dio una palabra a Saúl, porque Saúl asió del manto
a Samuel, lo rompió el manto y así le dijo palabra profética Samuel a Saúl: así como has desgarrado mi manto, pues también Dios va a desgarrar tu reino y se lo dará a uno mejor que tú, haciendo alusión a David. Desde entonces dice la Biblia que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl y un espíritu inmundo lo atormentaba. Entonces David es ungido como rey. Samuel va a la casa de Isaí, desfilan todos los hijos, al final ninguno es. Samuel le dice: ¿acaso no hay otro hijo más? Isaí dice: bueno, sí, hay uno que está cuidando las ovejas, pero es muy joven, tráelo, porque a este ha escogido Dios para ser rey. Todo esto para poner en contexto de lo que voy a hablar, que es breve, pero es poderoso. Entonces, el hecho es que hay una guerra como tantas guerras había en el tiempo del reinado de Saúl. Los hijos de Isaí, 3 de los mayores, van a la guerra. David quiere ir, pero no lo deja su padre. Al final, en la guerra contra los filisteos, hay un paladín, hay un guerrero poderoso llamado Goliat. Goliat por 40 días había estado desafiando al escuadrón del ejército de Israel. Pero Saúl estaba metido en miedo. Ya el Espíritu de Dios, que le daba valentía, no estaba sobre él. Saúl se moría de miedo y con Saúl todo el pueblo. En una de estas, David va a llevarle alimento a sus hermanos, a la guarnición de los ejércitos de Israel. Y en una de esas escucha cuando este paladín, este gigante, está vociferando contra Israel y contra el rey, y está desafiando a que se pasase un hombre para que luchase contra él. Y si el guerrero vencía, pues los filisteos serían sus súbditos, pero si sucedía lo contrario, entonces los filisteos iban a servir a Israel. Pero hay algo que a David le molestó. No solamente que estaba insultando al rey y al pueblo de Israel, sino que estaba insultando y desafiando al Dios mismo. Esto prendió a David por dentro, porque David primero conocía que era Dios, que Dios es Dios Shebaot, Dios de los ejércitos. Segundo, el celo por Dios de David se encendió de tal manera que David averigua qué le darán al hombre que enfrente a este gigante. Porque entramos donde leímos y David le dice a Saúl: yo quiero pelear contra él. Saúl quiere darle su armadura, pero David nunca ha usado armadura. Aparte es un jovencito, no le queda, pero hay un trasfondo espiritual, porque la armadura de Saúl es una armadura que está llena de cobardía. David iba a pelear sin armadura, con lo que él estaba acostumbrado. Saúl le dijo: no, porque este es un guerrero de su juventud y tú no eres un guerrero. Entonces, cuando David le presenta lo que conocemos hoy como su currículum vitae, y le dice: mira, tu siervo es pastor de las ovejas de su padre, y si viene un león o un oso y se la lleva en su boca, yo voy tras de ello y se la quito de la boca, y si me atacan, yo le rompo la quijada a palo. Sea león o sea oso, tu siervo siempre ha ganado esas batallas. Y en el versículo 36 está el secreto. Está el secreto de la victoria de David. Que yo he escuchado muchas prédicas de David y Saúl, pero nunca he escuchado a alguien que enfatice sobre esto. Y pues la victoria de David está en esto que él dijo. David dijo: sea león o sea oso, tu siervo lo ha matado, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. ¿Dónde radicó la victoria de David? En el hecho de que David recordó algo que al parecer Saúl había olvidado. Saúl había olvidado que había un pacto que Dios en Génesis capítulo 17 había hecho con la casa de Abraham. Dios le había dicho a Abraham: circuncida a todo varón de tu casa, sea siervo, sea hijo, sea esclavo,
todo varón de tu casa, de tu clan, de tu tribu, será circuncidado. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la circuncisión representa un pacto entre Dios y Abraham. La circuncisión es la señal física de un pacto y una promesa espiritual. Dios le dijo a Abraham: todo aquel que se circuncide en tu casa tendrá mi protección. Y no solamente mi protección, tendrá también la promesa de que será bendecido. Al parecer, Saúl, por ese espíritu que lo atormentaba, porque se había ido la presencia de Dios de su vida, sea lo que sea, Saúl había olvidado que había un pacto detrás de sus hombros, que sobre sus hombros y sobre su pueblo cargaba una promesa de que todo aquel de la casa de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por ende de Israel, que todo hijo de Israel que se circuncidara al 8º día, como decía el mandamiento de la ley, como Dios le dijo a Abraham, Dios se comprometía no solamente con protegerlo, sino con bendecirlo. Pero estaba tan turbado el rey Saúl que se olvidó que Dios estaba de su lado. David no. David era ese joven que estaba en las montañas cuidando las ovejas de su padre Isaí, que estaba escribiendo salmos a Dios. Me imagino a David en una noche estrellada, sin nubes, muchas estrellas, escribiendo y componiendo el Salmo 8, diciendo: oh Dios, cuando veo los cielos, obra de tus manos, las estrellas que tú formaste con tus dedos, me digo a sí mismo: ¿qué es el hombre para que pienses en él? O el hijo del hombre para que tengas de él memoria. Los has creado un poco menor que los ángeles, pero lo has coronado de gloria. En eso se pasaba David las noches, meditando en la grandeza y las maravillas que Dios había hecho a través de su creación. Pues David tenía algo muy pendiente. David no estaba mirando el tamaño de este gigante, tampoco le importaba saber, como dijo Saúl, que desde su juventud este gigante era un hombre versado en la palabra. David solamente sabía una sola cosa, y era que ese gigante, por muy grande que sea, por muy versado que sea en la palabra, hay algo que él no tiene, que nosotros como pueblo de Dios tenemos, y es el pacto de la circuncisión. Y David se lo recordó a Saúl. Le dijo en el versículo 36: sea león o sea oso, tu siervo lo ha matado. Y este filisteo incircunciso, ¿sabe qué hizo David? Mientras que Saúl y los demás estaban viendo el tamaño del gigante Goliat, David lo limitó, lo humilló, lo estimó como un simple leoncito, como un simple oso. No miró su tamaño ni su experiencia de guerra. David lo que miró fue una víctima más del eterno Dios. ¿Por qué? Porque él dice: y este filisteo incircunciso. Esto es muy importante, porque cuando David le dice este filisteo es incircunciso, le está diciendo: este puede ser muy grande, pero no tiene la protección de Dios. Este puede ser muy gigantón, muy peleón, muy bocón. De hecho, 40 días vociferando: denme un hombre. Pero hay algo que él no sabe que nosotros tenemos. Nosotros cargamos primero con el pacto de la circuncisión, donde Dios promete no solamente que será nuestro Dios, sino que será nuestro protector, también que seremos bendecidos, y que si cumplimos sus mandamientos no habrá nadie que nos pueda vencer. Esto no lo saben los filisteos, esto no lo sabe el gigante, esto solamente lo sabemos nosotros, porque esa revelación solamente se nos dio a nosotros, los hijos de Israel. Pero no solamente le dijo eso, le dijo: este incircunciso será como uno de ellos. ¿Sabe por qué? Porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Otra cosa que David le recordó a Saúl es que los filisteos adoran dioses, a Dagón por ejemplo, dioses hechos por manos humanas. Y si tú quieres saber cómo Dios califica a esos dioses, solamente tienes que leerte el Salmo 115. Tienen ojo y no ven, boca y no hablan, oído y no escuchan. Tan estúpidos e ignorantes son los que lo hacen como aquellos que le adoran y lo persiguen.
David está diciendo, este hombre primero está incircunciso, no tiene protección de Dios. Segundo, ha desafiado, cometió el peor error de su vida. Desafió al escuadrón del ejército de un Dios viviente, el Dios a quien nosotros le servimos. Y añadió otra cosa, dice el versículo 37. Y añadió otra cosa, Dios, quien me ha librado, escucha esto, quien me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces Saúl dijo a David, ve y que el Eterno esté contigo. Miren mis hermanos, esto es poderoso, esto es muy poderoso. El saber que tenemos una promesa detrás de nosotros. Dios le dijo a Abraham, yo voy a bendecir todo el que te bendiga, pero también voy a maldecir todo aquel que te maldiga. Eso está en Génesis capítulo 12 del 1 al 3, y añadió más, en tu simiente, hablando del Mesías, será bendita todas las naciones de la tierra. Este hombre estaba maldiciendo a Dios y a su pueblo. Entonces, como Dios le dijo a Abraham, yo voy a bendecir al que te bendiga, pero todo el que te maldiga, esa maldición se le va a devolver. Y eso fue lo que pasó con el filisteo y con todos los filisteos. Maldijo al Dios de Israel, y Dios utilizó un jovencito lleno de fe, porque aquí David está declarando fe, está diciendo y añadió, encima de que declaró que este filisteo no está circuncidado, por lo tanto no está dentro del pacto y por lo tanto la protección de Dios no está con él. Segundo, versículo 36 le dice, lo redujo en igualdad de condición de un animal, y animales que David había vencido, el oso y el león. Y tercero, añadió, Dios que me ha librado de estos animales, también me librará de la mano de este filisteo, oh rey. Al rey no le costó más nada que decir, ve y que el Eterno esté contigo. Es maravilloso, mis hermanos, cuando nosotros reconocemos que cargamos una promesa, que cargamos una bendición, hermano. En Dios, estos hombres como Josué, Moisés, David, hicieron proezas porque creyeron a la promesa del Eterno. Y yo quiero que tú sepas algo, amigo que me escucha y hermano que me escucha. Nosotros, si esta gente, en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hicieron proezas, cuánto más nosotros ahora haremos proeza en el nombre poderoso del Hijo de Dios, Jesucristo, su nombre, el Mesías, nuestro Mesías. Si con el código secreto, cada vez que los hombres de Dios decían, por ejemplo, Elías decía, vive el Eterno en cuya presencia estoy, hablando del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, esta fórmula, el decir el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, separaba al Eterno de los demás dioses que no eran dioses. El tú declarar en el nombre de Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios automáticamente se activaba y decía, ahí hay un hombre que conoce mi identidad. Allá abajo hay un hombre que sabe quién soy yo. Por eso Dios le dijo a Moisés cuando se le apareció, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mira cómo Dios le confirmó la identidad a Moisés. Moisés estaba confundido, que me crié en casa de Faraón, pero ahora descubro que soy hijo de Jocabed, no sé qué está pasando. Salió corriendo a buscar respuestas al desierto, pues en el desierto Dios le dio la respuesta y la confirmación que él necesitaba. Yo soy el Dios de tus padres, ok, pero ¿cuál Dios? Porque Moisés está acostumbrado a ver muchos dioses en Egipto, sí, pero yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esta fórmula no fallaba en el antiguo pacto. En el pacto renovado, el pacto que hace Dios con Jesús, ahora dice Pedro en una de sus cartas que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos, dice Juan en una de sus cartas, vosotros tenéis la unción del santo. No es cualquier unción. ¿Qué es la unción? Hay un video por ahí que grabé hace mucho y voy a tener que hablar otra vez de esto, porque la unción se ha cualquierizado
utilizado en estos tiempos. La gente cree que unción es brincar, danzar, vocear, jadear. Eso no es unción. La unción bíblicamente es la capacidad que te da Dios para tú ejercer un ministerio. Por eso en el antiguo pacto eran ungidos quienes, los sacerdotes para ejercer una función, los reyes para ejercer una función, los profetas para ejercer una unción y algunos instrumentos del tabernáculo y luego del templo. La unción no era para todo el mundo. En el tiempo de los jueces, la unción venía a través del Espíritu del Eterno, el Espíritu de Dios. Por ejemplo, a Sansón dice que lo tomaba el Espíritu de Dios y hacía proezas. Pero una vez Sansón moría, esa unción volvía a quien la dio. Pero en una ocasión Dios, a través del profeta Joel, capítulo 2, versículo 26 al 28, promete a Israel: vienen días, dice el Eterno, en el cual derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto se cumple en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando Pedro dice: esta es la promesa de Dios que Dios hizo a Joel, donde prometió que toda carne que creyera en él por medio de Jesús recibiría el regalo del Espíritu Santo. La unción es el Espíritu Santo en ti, capacitándote para ejercer el ministerio que Dios te ha dado, sea de canto, sea de prédica, sea misionero, pastor, apóstol, lo que sea. A lo que Dios te llamó, la unción te capacita. Entonces Juan dice: nosotros tenemos la unción del Santo, la mente de Cristo, dice Pablo. Ahora, si en el antiguo pacto la fórmula Abraham, Isaac y Jacob funcionaba para aquellos hombres de Dios, cuánto más aquel que Jesús dijo: he aquí mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, a él oíd. Y por eso en la transfiguración, y abro un paréntesis, en la transfiguración aparece Moisés representando la ley, aparece Elías representando los profetas, están los líderes principales de la congregación, Jacobo, Pedro y Juan, y está el Mesías en el medio. Dice que toma y se pone sus ropas blancas como la nieve, como el sol, y Jesús le da un vislumbre de su gloria. Hay una voz del cielo que aparece y dice: he aquí mi Hijo amado, a él oigan. ¿Por qué? Porque dice Pablo en Filipenses capítulo 2, él, siendo en forma de Dios, hablando del Mesías, de Jesús, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo, murió, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, por lo cual Dios, o sea, por todo eso que él hizo, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo el Mesías es nuestro Señor. Pedro también en Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: porque no hay un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Ahora, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, por los méritos del Mesías, los méritos de Jesús, así como la fórmula de Abraham, Isaac y Jacob funcionaba en el antiguo pacto, en este pacto renovado, este pacto que hace Dios con su Hijo para salvación a todo aquel que cree, ahora la fórmula es en el nombre del Mesías, por los méritos de Jesús. Y esto tenemos que tenerlo pendiente, como David tenía pendiente que este bocón, este gigante, a pesar de su experiencia de guerra, su experiencia de pelea, el pana no tenía el pacto, el Brit Milá, el pacto de la circuncisión, porque tampoco es que te circuncidan y automáticamente tú pasas a formar parte de ese pacto. No, eso era un pacto, Brit Milá, el pacto de la circuncisión, donde tú declarabas que ibas a servir al Eterno, el Eterno te confirmaba como un hijo de su alianza, de su grey, de su congregación, y todas las promesas y protección eran destinadas a aquellos que se sometían a esto. Así que, mis hermanos, el secreto de David era que identificó que el gigante no estaba circuncidado, por tanto el pacto no aplicaba para él. Eso fue lo que olvidó Saúl, porque Saúl estaba en otras cosas. Saúl estaba haciendo con la unción que Dios le dio, con la autoridad que Dios le dio, lo que le daba la gana. Nunca aprendió a someterse, vivió todo el tiempo sin la presencia de Dios. Por eso los filisteos capturaron el arca y a él no le importó. David lo primero que hizo fue
devolver el arca a Jerusalén porque entendía que sin la presencia de Dios David no podía hacer nada. Y esto es un principio para nosotros. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, porque en el antiguo pacto la presencia de Dios estaba representada en el arca del pacto, que tenía maná, la vara de Aarón y los 10 mandamientos. Esto representa a Cristo. En Cristo tenemos la vara que reverdece, hablando de su vida hecha en expiación, y por ende da mucho fruto, que somos nosotros. Jesús se autoidentificó como el pan de vida, y los 10 mandamientos es el corazón de la Torá. Y Jesucristo dijo que Él no vino a abolir la Torá, sino a cumplir sus mandamientos. Él es el Dabar Kodesh, la palabra santa, la palabra, el logos, según Juan en el griego es el logos, es la palabra viva. La palabra que Dios hablaba se hizo carne, se encarnó en Jesús. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que tener claro lo mismo que David. En Cristo Jesús vamos a hacer proeza. No importa el gigante que se levante. No tienen el amparo del Mesías. Eso es solo para nosotros. Así que shalom.